Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal A-Tech. Hoy vamos a hablar sobre la investigación de SpaceX sobre un nuevo combustible para sus cohetes. Los conocimientos científicos, la capacidad técnica y los materiales nos han permitido seguir explorando el universo. Cuando el primer cohete de la Luna despegó en 1969, se calcula que casi una cuarta parte de la población mundial estaba mirando. Para lograr tal hazaña, los investigadores tuvieron que construir el cohete en dos etapas. La primera etapa funciona como parafina para lanzar el cohete y la segunda con hidrógeno líquido para atravesar la atmósfera y llegar a la Luna. De hecho, los potentes motores del cohete Saturno V utilizaban dos combustibles distintos para optimizar su rendimiento por cada litro de oxígeno que quemaba el Saturno V. Se necesitaban 0,64 litros de parafina para la primera etapa, mientras que su segunda etapa requería 3,25 litros de hidrógeno. Y, por razones del espacio, no era posible considerar la sustitución de la parafina por el hidrógeno líquido. La ciencia del combustible para cohetes es un campo fascinante y complejo. No solo combina la física, la química y la ingeniería, sino también a la logística. Este es el reto que se enfrenta SpaceX en su desarrollo. La próxima generación de cohetes pesados está diseñada para llevarnos tanto a la Luna como a Marte. Los motores de la nave Raptor no utilizarán parafina ni hidrógeno líquido. Utilizarán metano, un combustible que se ha considerado seriamente en la investigación del último siglo, pero nunca se ha utilizado a gran escala. Así que, ¿por qué lo utiliza ahora SpaceX? Llevar a la gente a la Luna en los años 60 fue uno de los mayores retos tecnológicos a los que nos hemos enfrentado. ¿Cómo reducir el coste de los lanzamientos? ¿Cómo producir el oxígeno necesario para la supervivencia? ¿Cómo proporcionar agua para cultivar y beber? ¿Cómo producimos el combustible necesario para volver a la Tierra? La parafina y el hidrógeno no son perfectos. La parafina se extrae del petróleo crudo por destilación fraccionada y está compuesta por una mezcla de hidrocarburos de cadena larga. Cuando más largo es el hidrocarburo, más difícil es quemarlo completamente en oxígeno. Esto se debe a que se requiere más oxígeno por gramo de combustible para ser totalmente oxidado. Así, incluso en su forma refinada, la parafina suele arder de forma incompleta al descomponerse en radicales reactivos más pequeños. Es decir, la producción de las partículas de carbón sódico. Estas partículas pueden obstruir fácilmente los complejos mecanismos del motor de cohete. Esto es un problema para SpaceX, ya que permite que sus motores sean reutilizables con un mantenimiento mínimo, especialmente en Marte, donde no se dispondrá de las instalaciones necesarias para solucionar estos problemas. El hidrógeno líquido no tiene este problema y tiene la ventaja de arder con más eficacia que la parafina. Es posible cuantificar esta eficiencia con el impulso específico. El impulso específico describe la eficiencia con la que un combustible puede convertir su masa en empuje. Para hallar el impulso específico medio, primero hay que calcular el impulso total y luego dividirlo por el peso total del propulsor. Así, gracias a este cálculo, se pudo definir que la mezcla de combustible de hidrógeno líquido y oxígeno líquido es, con mucho, más eficiente. El hidrógeno tiene un impulso específico mucho mayor que la parafina, unos 390 segundos frente a 285 segundos de la parafina. Sin embargo, el hidrógeno es mucho menos denso que la parafina, por lo que requiere depósitos de combustible mucho más grandes. El hidrógeno también tiene un punto de ebullición excepcionalmente bajo, de menos de 252 grados Celsius. Por ello, los depósitos deben estar muy aislados para evitar que el hidrógeno líquido se expanda. Pero el equilibrio termodinámico es una guerra de desgaste que el universo siempre ganará, por lo que también hay que prever válvulas de cierre para liberar el gas de hidrógeno y evitar una explosión. Todo esto añade masa y complejidad al cohete. El hidrógeno también degrada y debilita los metales en un proceso llamado fragilidad por hidrógeno. Este es un gran problema para el proyecto de reutilización de SpaceX, combinando con dos parámetros, la densidad y el calor específico de combustión. Se puede tener una idea de la diferencia entre estos tres combustibles: 11,9 litros de hidrógeno, 2,2 litros de parafina o 5,5 litros de metano. El metano es mucho más parecido a la parafina que al hidrógeno, lo que permite que los depósitos de metano sean más pequeños que los de hidrógeno líquido. Sin embargo, no son lo suficientemente pequeños como para ofrecer ventajas de rendimiento sobre la parafina. Así, se realizan los cambios de diseño necesarios para pasar de la parafina al metano líquido, como el aumento del volumen del tanque. Entonces el aumento del impulso específico se anula prácticamente. Por eso, el metano nunca se ha utilizado a gran escala. El metano se encuentra simplemente en una incómoda posición intermedia entre los dos combustibles más populares. Funciona mejor que la parafina, pero no tan bien como el hidrógeno.
SpaceX está trabajando en el desarrollo de su concepto de cohete reutilizable, y su interés por el metano no disminuye. El metano es un hidrocarburo de un solo carbono, por lo que, a diferencia de las moléculas de cadena larga de la parafina, produce mucho menos hollín al quemarse. Esto hace que el motor se dañe menos con el tiempo. Su punto de ebullición es más alto que el de los oxígenos líquidos, lo que permite que gran parte de la infraestructura necesaria para licuar y utilizar el oxígeno se emplee para el metano líquido. Esto es muy importante cuando se trabaja con una infraestructura limitada en Marte. Sin embargo, la verdadera razón por la que el metano se ha vuelto de repente interesante para SpaceX es que tiene un enorme potencial como materia prima. Para producir el metano en el siglo pasado, un químico llamado Paul Sabatier desarrolló un proceso para convertir el dióxido de carbono en metano. Para ello, se hacía pasar por un catalizador, normalmente níquel con hidrógeno, a alta temperatura y presión. La reacción toma 1 mol de dióxido de carbono y reacciona con 4 moles de hidrógeno para reducir 1 mol de metano y 2 moles de agua. Si se combina con un proceso de electrólisis, se obtiene 1 mol de metano por 2 moles de oxígeno. En consecuencia, la relación de moles, la estequiometría, pronto será importante. Pero la primera pregunta es, ¿cómo conseguimos estos reactivos químicos en Marte? Esto requiere el uso de recursos in situ. La obtención de dióxido de carbono es una materia relativamente fácil. Con una atmósfera que tiene un 95% de dióxido de carbono, extraer una muestra pura del compuesto es bastante sencillo, pero para deshacerse del 5% restante y condensar el dióxido de carbono, la resolución que se baraja actualmente es la criogenia, que es la opción más viable. El dióxido de carbono tiene el punto de congelación más alto de todos los gases de la atmósfera en Marte. Así, en un proceso inverso al de la destilación, es posible enfriar el aire para separar el dióxido de carbono. Entonces se congelará en un sólido mientras los gases permanecen como gases. El dióxido de carbono puede entonces calentarse simplemente para crear una corriente de gas de CO2 de alta presión cuando necesiten utilizarlo en su reactor. Sin embargo, obtener el hidrógeno necesario es mucho más difícil. La primera opción es importarla directamente de la Tierra. Pero dada la cantidad necesaria y la dificultad de almacenarla durante largos periodos, no es una buena opción. En particular, a largo plazo, le gustaría extraerla directamente de Marte. Esto se debe a que el agua está contenida en el suelo marciano. Si encuentran la manera de extraer el agua, podrían convertirla en oxígeno e hidrógeno, utilizando una corriente eléctrica. El hidrógeno puede entonces combinarse con el oxígeno y el dióxido de carbono para producir metano. Este proceso produce un exceso de oxígeno que puede ser empujado a los sistemas de apoyo a la vida en Marte. Pero extraer grandes cantidades de agua de Marte, ya sea del hielo de las regiones polares o de pequeñas cantidades de agua líquida en el suelo, no sería fácil, y la tecnología para hacerlo a gran escala aún no existe. A corto plazo, si llevan su propio hidrógeno a Marte, es posible utilizar este oxígeno extra para utilizar otro proceso que se beneficiaría de la atmósfera de Marte, rica en dióxido de carbono. Este proceso es similar a la de Sabatier y consiste en la reacción del dióxido de carbono con el hidrógeno. Pero en lugar de producir metano y agua, produce monóxido de carbono y agua. El agua que se forma en esta reacción puede ser electrolizada y el hidrógeno reciclado. La ventaja añadida de este enfoque es que ambas reacciones, la de Sabatier y la de inversión del intercambio de gases del agua, pueden realizarse en el mismo reactor. Como demostró Pioneer Astronautics en 2005, la combinación de estas dos reacciones tiene una enorme ventaja térmica, ya que la reacción de Sabatier es exotérmica, liberando calor, y la reacción de inversión del ciclo del agua-gas es endotérmica, absorbiendo el calor. El resultado es una reducción global del 35% en la producción del calor, mejorando así la eficiencia de todo proceso. Sin embargo, la investigación sobre la optimización de los procesos solo tiene unas décadas de antigüedad. En los últimos 20 años, los científicos han empezado a darse cuenta del potencial de la conversión del dióxido de carbono y también para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. En algunas, en lugar de dejar en la atmósfera el dióxido de carbono formado por la quema de combustibles fósiles, ¿qué pasaría si pudiéramos recogerlo y convertirlo de nuevo en combustible mediante el proceso Sabatier? Para ello sería necesario un método no solo para capturar eficazmente el dióxido de carbono del aire, sino también para crear hidrógeno. En diciembre del año pasado, Elon Musk tuiteó que SpaceX estaba financiando programas de captura y almacenamiento de carbono, y añadió que esta investigación sería importante para las misiones de SpaceX en Marte. Todavía no está claro qué está desarrollando, pero probablemente será muy similar a los proyectos de conversión de electricidad en gas, que ya están en desarrollo. Mucha gente critica esta medida para hacer viable la vida en Marte, pero está claro que ayudará a resolver el mayor problema al que se enfrenta la Tierra en la actualidad, el del calentamiento global debido al dióxido de carbono. Y eso es todo, hemos llegado al final de nuestro tema de hoy. Si te ha gustado este video, danos un pulgar arriba.
Si no quieres perderte nuestro próximo tema, no dudes en suscribirte al canal y no te olvides de activar la campana de notificación. Gracias por quedarte hasta el final de nuestro video. Nos vemos pronto en A-Tech.